Bien, vamos a Filipenses. Vamos a continuar con Filipenses. Retomamos, la semana pasada teníamos a nuestra querida hermana Rocío Montoya, que fue un tiempo muy bonito, muy especial. Y retomamos Filipenses. Vamos al capítulo 2 de Filipenses. Esto es como un buen menú que hay que tomarlo los platos poco a poco, porque Filipenses tiene tanto contenido y siempre acudimos a él, a esta epístola, porque es jugosa y tiene gran contenido para nuestra propia fe. Filipenses capítulo 2, versículos, vamos a considerar solamente del 5 al 11. Del 5 al 11. Después de haber, os acordáis, no sé si os acordáis, pero en los versículos anteriores, del principio del capítulo 2, después de haber exhortado a los filipenses al camino de la humildad, ¿os suena? Hablamos algo acerca de eso, el camino de la humildad como el más excelente para la armonía cristiana. Entonces el apóstol Pablo, ahora, como una demostración indubitable de su argumento, antes nos ha pedido a todos nosotros que seamos humildes, pero ahora Pablo presenta el argumento por el cual nosotros hemos de ser humildes. Y toma como ejemplo, un ejemplo divino, un ejemplo supremo, que es a Jesús. Jesús, el supremo ejemplo de humildad. Y muchas veces hay personas que para justificar su comportamiento o sus decisiones o sus excusas, muchas veces toman a otras personas como modelos o como ejemplo, ¿no? Con tal de excusarse o incluso en el ámbito cristiano, a veces también es cierto que tomamos como modelo a determinado hermano, hermana o un pastor o un predicador, pero no hay otro modelo mejor que el del Señor Jesús. Por eso, cuando Pablo aquí lo presenta como modelo, para nosotros es un hecho incomparable. Bueno, el mismo Pablo es cierto que se puso como ejemplo para los creyentes, pero ejemplo por su entrega apasionada, por su entrega en la obra del Señor, como lo vemos en 1 Corintios. Y también es cierto que la epístola a los Hebreos nos habla acerca de los pastores, diciendo que ellos pueden ser vuestros ejemplos, exhortando, porque hemos de tenerlos bien presente por su fe y su conducta, ¿verdad? Pero solo Cristo es el ejemplo a imitar. Pablo presenta el principio y ejemplo más poderoso de la doctrina cristiana, que es el ejemplo de Jesús. Lo primero que les dice es que haya en ellos un sentir especial. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Presenta el apóstol aquí dos verdades que son auténticas columnas, dos verdades profundas y trascendentales de todo el Nuevo Testamento.
presenta, por un lado, la humillación de Cristo y por otro lado, la exaltación. Así que vamos a ver un poco de estos dos conceptos de una manera pues breve y rápida en esta noche. En primer lugar dice esto: haya en vosotros este sentir. Cuando nosotros hablamos de sentir, hablamos muchas veces de emociones, ¿no? Nuestros sentimientos y emociones unas veces están arriba, otras veces están abajo, van y vienen según las circunstancias, según lo que nos está ocurriendo en la vida. Pero cuando aquí está diciendo haya en vosotros este sentir, no se trata de algo pasajero, de algo temporal, sino de algo que tiene que ver precisamente más allá de una emoción, sino tiene que ver con una actitud mental, con una voluntad de hacer lo que Cristo hizo, humillarse. No era una cuestión de sentimientos. El Señor Jesús, hablamos del amor, pero el amor para nosotros es un concepto tan grande, el amor ágape, el amor sacrificial, el amor de entrega, es tan grande, pero está determinado ese amor por la voluntad, por el deseo, la actitud de Cristo de dar su vida por nosotros. Y nos está diciendo, haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. O sea, no es una cuestión, haya en vosotros este sentimiento emocional o emotivo. No. Haya en vosotros esta actitud, esta voluntad mental, este deseo de decir, yo también quiero imitar a Jesús. Y entonces expone el señor Pablo, expone estos conceptos. En primer lugar, la humillación de Cristo. ¿Y en qué podía estar basado el ejemplo de Jesús? El ejemplo de Jesús lo encontramos en muchas facetas, ¿no? Cuando vamos a los evangelios encontramos infinidad de enseñanzas, pero aquí lo centra claramente Pablo en lo que tuvo que hacer Jesús. Decía el propio Señor Jesús que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Estaba pensando que por muchos, a veces, ya sabemos que no dice en rescate por todos, porque realmente no todos responden al llamado del Evangelio, y esa es la realidad. Y aún en eso, nosotros cuando estamos sirviendo al Señor y cuando somos testimonio, como a nivel personal y como iglesia, también hemos de ser conscientes que el Señor no espera mucho más, porque Él ya sabe que habrán personas que no van a responder. A veces nosotros nos podemos sentir frustrados, ¿no? Pero sabemos que el mismo Señor Jesús dio su vida en rescate por muchos. Y entre esos muchos estábamos nosotros, por supuesto. Pero fue una entrega total, una entrega con propósito. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo en forma de Dios. La palabra forma aquí tiene una importancia vital. El original de la palabra es morfe, que siempre significa una forma que verdadera y completamente expresa el ser que la representa. Esa forma representa lo que es ese ser. Siempre no tiene nada que ver con lo externo, sino con lo interno. Dice que siendo en forma de Dios, teniendo el contenido divino, tuvo que dar un paso trascendental. Así que no es la experiencia externa de Jesús lo que en primer lugar tuvo que renunciar, sino tuvo que renunciar a esa vida interior. Por eso, este versículo es una prueba indubitable de la afirmación de la deidad de Cristo. Antes Joan ha hecho una lectura en Colosenses, donde también nos habla precisamente de este aspecto. Solamente
Dios puede poseer el contenido de Dios. Está intrínseco. Y el evangelista Juan, en sus primeras líneas, nos habla de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y también, como en Colosenses, Pablo dice que todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús, por el Verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero aunque Cristo existía desde antes de la fundación del mundo, poseyendo todos los atributos de la deidad, dice aquí en el versículo 6 que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cuántas veces, verdad, nos cuesta renunciar a los privilegios que podamos tener? A veces en casa no tenemos demasiados privilegios, todo lo contrario, ¿no? Pero muchas veces en nuestras relaciones personales queremos que nos respeten, que nos traten bien, y no estamos dispuestos a renunciar ni siquiera a una idea o a una manera de pensar. Nos aferramos a ellas y decimos, es que a mí nadie me hará cambiar de opinión. Si no lo decimos, lo pensamos, ¿no? Y en las relaciones, en las discusiones que muchas veces incluso tenemos en un ámbito muy próximo, muy íntimo, decimos, déjame que yo ya sé lo que pienso, a mí no me vas a convencer. Nos aferramos a nuestras ideas y no las queremos abandonar. Y dice, versículo 6, que el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, teniendo todo ese contenido, no quiso aferrarse al hecho de ser igual a Dios. Él renunció a todos esos derechos. Versículo 7. ¿Qué hizo? Se despojó. Se despojó a sí mismo. Despojarse es algo significa desprenderse, despojarse, quitarse algo, ¿no? Quitarse la ropa o darle a otro. De esto sabemos un poco aquí en nuestra iglesia, ¿no? Con el tema del reciclado, ¿no? La gente nos trae cosas, nos trae muchas cosas, y muchas cosas a veces no sirven para nada, ¿no? Y otras están siendo de ayuda y para otras personas. Despojarse es quitarse de algo, quitarse algo que te molesta, que te sobra, pero en este caso Él tuvo que despojarse de esa condición. Nuestro Dios tuvo que despojarse, y aquí el sentido de la palabra despojarse tiene mucho que ver con vaciarse, no simplemente lo externo, sino vaciarse desde dentro. Jesús se vació de su condición divina a sí mismo por ese infinito amor que estamos recordando hasta estos momentos, ese infinito amor por ti y por mí. Aquí reconocemos que hay un misterio que desconocemos, donde los teólogos y estudiosos de la Biblia tienen diferentes opiniones, pero lo que sí que reconocemos es que Cristo renunció a su lugar en la gloria para hacerse hombre. Renunció al uso de todos sus atributos divinos, aunque algunos fueron expresados mientras estuvo aquí, especialmente esos 3 años de ministerio público. Yo diría incluso que podríamos decir que su poder, manifestado en las señales, en los milagros, pues en un sentido, y lo digo con mucho respeto, serían de poca monta, con la grandeza de quién es y quién era. Y lo que hizo aquí, de sanar a cojos, ciegos, paralíticos, resucitar a algunos, alimentar a miles, yo digo que eso es nimiedad, porque Él era quien era, nada menos que el Hijo de Dios, hecho hombre. Una ilustración, es pobre esta ilustración que voy a decir, pero sería como la de esos cuentos en los que un príncipe deja el palacio y sus privilegios para conseguir el amor de una pobre sirvienta. Ese cuento mítico, ¿no? que
está versionado de diferentes maneras. Y ese príncipe se hace esclavo para conseguir, o sirviente, para conseguir el amor de la sirvienta. De alguna manera Jesús eso es lo que hizo. Abandonó el palacio para hacerse siervo y conseguir su esposa, que somos tú y yo. Aquí entramos en este concepto, cuando dice se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Siervo, la palabra, lo repetimos muchas veces, ¿no? Siervo significa esclavo, y la palabra viene de doulos, que significa eso, esclavo. Alguien que ha perdido todos sus derechos y están en manos del dueño. En el caso de Jesús, haciéndose semejante a los hombres, dice, haciéndose carne de pecado. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, ¿lo puede leer por favor alguien bien fuerte? Romanos capítulo 8, versículo 3. No, Romanos 8, versículo 3, esperamos que lo tengáis aquellos que tenéis Biblia aquí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Cómo lo dice Lluís? ¿Cómo lo dice en catalán? Això. Sí, diu, ja que allò que era impossible a la llei, per causa de la feblesa carnal, Déu ho ha realitzat enviant el seu propi fill amb una humanitat semblant a la dels pecadors i per causa del pecat ha sentenciat el pecat que hi ha en l'home. Una humanidad semejante a los hombres. La idea de carne, evidentemente, no es simplemente lo que es músculo y grasa y todo eso, sino esa naturaleza humana. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, en esa naturaleza humana. Y para estar a misma altura de los pecadores, pero sin pecado. Versículo 8. Dice, estando precisamente en esa condición de hombre, porque así era visto Jesús. Jesús era visto pues como un hombre, como tú y como yo. Estando en esa condición, era un hombre de carne y hueso, con las mismas necesidades físicas y emocionales, de hambre, de tristeza, de frío, de alegría. Antes hemos hablado de esa otra palabra, forma. Forma que, como os decía antes, está referido al contenido. Ahora Pablo usa la palabra condición, en esa condición de hombre. Y se refiere Pablo aquí a la manifestación externa. La forma tiene que ver con la esencia, mientras que la condición, que dice aquí, tiene que ver con la apariencia, con el disfraz. La raíz de la palabra apariencia y disfraz en griego es la misma. Así que Pablo también la usa hablando de los falsos obreros. Dice en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. Porque utiliza estas mismas palabras de disfraz cuya raíz es la misma que apariencia, es decir, lo externo. ¿Quién lo tiene, por favor? Juzgad vosotros mismos. 2 Corintios 11, versículos del 13 al 15. ¿Quién lo tiene por ahí? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén, hasta aquí. La idea es esta. En 3 ocasiones utiliza esta palabra de disfraz
y es la misma palabra que aparece aquí, la raíz de la misma palabra que tiene que ver con esa condición, esa apariencia. Claro, Jesús no se disfrazó, pero tenía la apariencia humana con un contenido divino. Cristo tomó cuerpo humano y vivió entre los hombres. Fue tratado como un hombre en su apariencia, pero en su esencia era Dios. Por eso la humillación de Cristo, de lo que estamos hablando, de lo que está diciendo Pablo, esta humillación de Cristo tuvo un punto culminante en la cruz. La clase de muerte más cruel en el que existía en aquellos tiempos. Para los romanos estaba reservada a los criminales, a los rebeldes al imperio. Para los judíos era una maldición la muerte en una cruz. Dice Pablo en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Es un texto que está en Deuteronomio. Para romanos, para los judíos, para griegos, la cruz era una maldición. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la peor de las humillaciones en su gracia divina, en su amor infinito, hasta el punto de dar su vida para salvar nuestros pecados. Cuando estaba meditando en esto, yo cada vez a veces hay cosas como esto que tantas veces recordamos en nuestros cultos, y no solamente cuando tomamos del pan y del vino, ¿verdad? Pero parece mentira que algo de tanto valor, de tanto peso, pasa como un poco desapercibido. Ya lo tenemos tan asumido. Él se convirtió en un esclavo, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es digno de toda nuestra gloria, nuestra alabanza, nuestra honra y por toda la eternidad. Por eso, quizá, eso lo digo de una manera muy personal, me gustaría que los cultos los domingos todavía fuera de mayor celebración, de mayor gozo, de mayor gratitud. Que cuando nos juntamos, en todas las oportunidades que tenemos, nuestro corazón ha de vibrar de gratitud por la humillación que Cristo tuvo que experimentar para que ahora nosotros podamos prepararnos un poquito para la eternidad, donde la pasaremos honrando y alabando a nuestro Señor. Pero qué bueno que Pablo presenta no solo la humillación, sino que ahora viene la otra cara de la moneda, la exaltación de Cristo. La exaltación, versículo 9, dice, por lo cual, o sea, por causa de esa humillación, por causa de esa entrega, por causa de esa muerte, ahora Dios también le exaltó hasta lo sumo. La consecuencia de la humillación de Cristo, que ha estado describiendo Pablo y que debe de ser tomada como ejemplo, porque ese es el propósito de estas líneas de que escribió Pablo, lo presenta, la humillación no lo presenta como una derrota. Siempre hemos relacionado la palabra esta humillación cuando a alguien se le quiere pisotear y acabar con su dignidad, pero realmente la humillación de Cristo es una victoria. Si hubiera quedado así, realmente era el más miserable de los seres humanos y nosotros también. Pero detrás de esa humillación hay una victoria. Y la victoria viene reconocida por el Padre. El mismo Señor Jesús, en Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, en su oración al Padre, versículos 4 y 5, por resumir solamente
coger 2 versículos de esa oración intercesora que conocemos también. Dice el Señor Jesús. ¿Alguien lo puede leer? Ana, ¿lo puedes leer? ¿Qué capítulo? 17, versículos 4 y 5. 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Su deseo era volver a tener el esplendor, la gloria, y la iba a tener, y la tuvo, y la tiene. Pero él anhelaba volver otra vez a ser reconocido por el Padre. En él se cumplieron aquellas palabras de que también el Señor Jesús decía que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y eso fue su experiencia. Después de haber descendido a las partes más bajas de la tierra, el Señor Jesús fue exaltado a lo más sublime de los cielos. La humillación se la hizo Jesús en sí mismo. Eso es importante. Fue Jesús mismo, hemos leído que Él a sí mismo se ofreció, se entregó, mientras que la exaltación viene de parte del Padre. Y el ejemplo sigue siendo para nosotros también. A veces queremos recibir algún tipo de reconocimiento, que está bien que tengamos reconocimiento por lo que hagamos, pero que venga de parte de los demás, que venga de parte de los otros. A mí me toca ahora es servir, darme, entregarme. Versículo 9, la segunda parte, dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando el ángel le dijo a José, anunciando que María estaba embarazada y que nacería el Mesías de María, le dijo que le tendría que poner un nombre, el nombre Jesús. Y le dijo el ángel a José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Señor recibió el nombre de Jesús y por toda la eternidad mantendrá ese nombre glorioso que es sobre todo nombre. La prueba está en el reconocimiento universal que habrá sobre la suprema soberanía del Señor Jesús. Y acaba este pasaje en los versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significa esto? La majestad y la gloria del nombre, que es sobre todo nombre, demandará de toda la creación que se rinda delante de él. Está escrito. No es una quimera, no es una película de ciencia ficción. El libro de Apocalipsis nos habla de ese día glorioso en el que el universo en pleno tendrá y rendirá homenaje a Jesús. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Félix, ¿lo tienes? Está llegando, ¿verdad? Sí. 5:13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Amén. Ese será
la expresión de que todo el universo, toda la creación, estará honrando el nombre de Jesús. Aún Isaías profetizó sobre la exaltación del Mesías: a él vendrán y todos los que contra él se engrandecen serán avergonzados. Hoy el nombre de Cristo sabemos que es constantemente blasfemado, ofendido, maldecido, ridiculizado, menospreciado, como también lo somos aquellos muchos de nosotros por honrar el nombre de Cristo Jesús. Pero llegará el día glorioso y sin paralelo en la historia de la humanidad, cuando todos, sin distinción, tendrán que llamar a Jesús Señor. Versículo 11 dice: y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El propósito de toda la historia, trazada y planeada desde la eternidad, es que los habitantes del planeta Tierra tengan la oportunidad de confesar a Jesucristo. Y a Cristo confesarlo como Señor, pero como resultado de esa salvación espiritual. Pablo a los romanos les dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay que proclamar que tú, Jesús, eres mi Señor. Y hay un detalle muy importante en este último versículo, y con esto vamos acabando. Pablo usa este triple nombre del Hijo de Dios. Por un lado, Jesús; por otro lado, Cristo; y por otro lado, Señor. Jesús es el nombre humano al que recibió aquí en la tierra y que va a ser proclamado por siempre. Pero también como Cristo, como el Mesías, el ungido de Dios para el propósito por el cual iba a venir. Y finalmente como Señor, como hemos estado viendo. Pedro lo decía, que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre Jesús fue dado a nuestro Señor en su humillación, al identificarse con el pecado nuestro, con el pecado del mundo, pero en su exaltación, nuestro Salvador exhibe un título que nadie más puede tener, el título de Señor Jesucristo. Qué tremendo este pasaje que tantas veces acudimos a él, ¿verdad? Nos recuerda su ejemplo en su entrega, en su humillación, pero al mismo tiempo sin perder de vista esa exaltación al cual nos sumaremos de una manera perfecta. Ahora es bastante imperfecta, por cierto, pero nos sumaremos de una manera perfecta cuando estemos en su presencia. Amén. Amén. Señor, gracias porque tu palabra nos lleva, mejor dicho, a la realidad, a tu plan, a tu propósito. Y Señor, nos sentimos tan inmerecedores de tanto sacrificio, pero sin embargo tan agradecidos, Señor, porque sabemos que fue por amor y en tu gracia infinita nos llevaste hasta los pies de esa cruz. Señor, quisiéramos, Señor, ser buenos adoradores, alabándote y honrándote como tú te lo mereces, no solamente con palabras, no solamente un rato el domingo o en momentos que nos encontramos, sino a lo largo de cada día y cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para hacerlo dignamente. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre Santo. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?